Este de aquí es el iPhone 16 Pro y este de aquí es el iPhone 16 Pro Max. Este año hay que decir varias cosas sobre la nueva evolución de los teléfonos de Apple. Y es que, aunque inicialmente no parecen grandes cambios respecto al año pasado, sí que después de haberlos estado probando durante todos estos días, tengo que decirte unas cuantas cosas. Así que lo que voy a hacer es una review muy basada en mi experiencia de uso. Quiero hablarte principalmente del diseño, de las cámaras, de la batería, del rendimiento y también un poquito sobre Apple Intelligence. Y responder finalmente a la gran pregunta que es: ¿merece la pena el iPhone 16 Pro? Vamos al lío. A primera vista parece que Apple no ha cambiado demasiadas cosas del iPhone 16 Pro. Sobre todo, si lo comparo con el dispositivo del año pasado, este de aquí es el iPhone 15 Pro, son prácticamente idénticos. Tienen el mismo chasis hecho en titanio, el módulo de cámaras parecidísimo, aunque luego hay algunas cuantas cosas que se esconden justo detrás. La sensación en la mano es muy parecida, pero hay una gran diferencia, que es el botón de cámara. Y esto ha sido una de las grandes cosas que Apple quiere hacer ver sobre los cambios del iPhone 16. Pero ¿es realmente útil este botón de cámara? Considero que sí que es útil si haces muchas fotos, si grabas muchos vídeos, pero no va a ser algo que el usuario promedio eche en falta si no lo tiene. Es muy curioso porque en tan solo 2 años Apple ha metido 2 nuevos botones en sus teléfonos. Para empezar, tenemos el botón de acción que nos encontrábamos ya el año pasado. Este botón de acción pensaba que no lo iba a utilizar tanto y al final se termina convirtiendo en una de las características que me gusta más del iPhone, y básicamente te lo resumo muy rápido. ¿En qué se basa? Es un botón físico que lo que te permite es remapearlo, y en mi caso lo que yo tengo es que hago una pulsación larga y se abre ChatGPT. De ese modo es como que tengo mi asistente favorito a literalmente un solo clic. Y algo similar creo que podría llegar a pasar con el botón de cámara. Y digo creo porque en tan solo una semana no considero que sea el tiempo suficiente como para terminar adaptándolo a tu día a día y a la forma en la que utilizas el iPhone. Pero más allá de eso, no tenemos grandes cambios estéticos en el dispositivo. Sí que es cierto que, por ejemplo, el titanio se siente muy premium. Pero también te digo que, por ejemplo, en el color negro de titanio, las huellas se dan bastante. Este año Apple ha lanzado 4 colores. Vamos, como todos los años. El color negro titanio, el titanio natural que ya presentaron el año pasado, el blanco titanio y este nuevo, que es el color desierto. El color desierto, echando la vista atrás, me recuerda bastante al color dorado del iPhone 8. Si recuerdas ese color, este te va a transmitir las mismas sensaciones. Tiene un tono blanquecino, dependiendo de cómo le dé la luz, y también un tono un pelín dorado rosáceo según si le da el sol directamente. Este año nos encontramos con 2 nuevos tamaños de iPhone 16 Pro. Está el 16 Pro, el pequeñito, que son 6,3 pulgadas, aumenta un poquito respecto al año pasado, y 6,9 pulgadas es lo que nos encontramos en el iPhone 16 Pro Max. Es un tamaño de pantalla descomunal sobre el papel, si lo piensas, 6,9, ya te acercas casi a lo que es el tamaño tablet. Pero si estabas acostumbrado a los anteriores Pro Max, realmente es prácticamente idéntico, porque lo que han hecho ha sido reducir bastante los marcos de los laterales, y con eso han podido darle esos extra de pulgaditas a lo que es el cristal, a lo que es la pantalla, sin tener que aumentar la huella del teléfono. Y eso, sinceramente, me parece que está muy bien. Pero te voy a decir una cosa, creo que el mejor o el mayor beneficiado de esto es el iPhone 16 Pro normal, de 6,3 pulgadas. Porque 6,3 pulgadas es un tamaño que considero que es perfecto para sostener en la mano, y que luego además hay un montón de otras características, como toda la parte de cámaras, que hereda directamente del iPhone 16 Pro Max. Entonces, este año no hay diferencias entre uno y otro más allá del tamaño y, bueno, también la batería. Pero de eso te hablo más adelante. El año pasado con el iPhone 15 Pro ya vimos cómo reducían un poquito los bordes respecto al 14 Pro. No fue nada demasiado destacable, pero este año lo que ha sucedido es que han vuelto a reducir un poquito más los bordes, y de ese modo lo que nos encontramos es que en un tamaño muy similar de dispositivo, si te fijas es mínimamente más alto, tenemos 0,2 pulgadas más, básicamente porque han reducido los bordes. Según Apple, dice que son los bordes más delgados que tienen en cualquiera de sus dispositivos, y sí, me lo creo. Considero que más pantalla en un menor espacio pues es siempre algo positivo
positivo para el usuario. Sobre esta pantalla, al utilizarla en el día a día, cuando te está dando el sol, ves la pantalla perfectamente bien. Tiene muy buena luminosidad y no solo viendo contenido en HDR, sino interactuando con el dispositivo en el día a día, viendo los mensajes, viendo aplicaciones, viendo fotos o incluso viendo las direcciones de tu mapa. Poniéndolo en relación, por ejemplo, con otras pantallas que también tienen muy buena luminosidad, como por ejemplo la del Pixel 9 Pro, tengo que decir que la pantalla del iPhone tiene algo que hace que se vea mejor. Y luego, en cuanto a la tasa de refresco, es de 120 Hz, pero es capaz de bajar hasta el 1 Hz en caso de que no sea necesario tanto. Y eso va a venir muy bien a la hora de ahorrar batería. También nos vamos a encontrar con la pantalla Always On y la mítica píldora en la parte superior de la pantalla. Esta píldora, durante los últimos 2 años, Apple ha ido añadiendo más funciones. Y básicamente es como una especie de barra multitarea. Imagínate que pones un mapa y quieres ver la dirección. Bueno, te van a ir apareciendo y actualizando las direcciones en la parte superior. O incluso aplicaciones como Uber y Lyft también han incorporado esto y te pone a cuánta distancia está tu coche. Y de ese modo no perder lo que está sucediendo. De todos modos, la pantalla de series generales es la misma que nos encontrábamos ya el año pasado. Ese 0,2 no te va a cambiar la forma en la que utilizas tu iPhone. Pero bueno, se agradece. Una cosa que ha hecho Apple este año ha sido meterle más potencia a sus procesadores y la razón de peso que hay detrás es básicamente Apple Intelligence. Según Apple, ¿vale? Dicen que estos dispositivos, estos nuevos iPhone 16 y 16 Pro son los primeros diseñados y creados específicamente para Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la compañía. Sobre la utilidad de esta te voy a contar un poquito más tarde, pero sobre los procesadores, que es algo que vamos a poder disfrutar en cualquier región, te voy a contar ahora. Nos encontramos con dos tipos de procesadores diferentes, el A18 en la línea del iPhone 16 y el A18 Pro, que es la que tenemos en los iPhone 16 Pro. La diferencia que hay entre el A18 normal y el A18 Pro realmente es bastante pequeña. Va a ser un núcleo más de GPU y también un módulo específico para vídeo. Piensa que al final el iPhone 16 Pro, hacia el público al que quiere ir Apple, es principalmente creadores de contenido o personas, mejor dicho, que utilizan sus iPhone de forma más profesional para capturar imágenes o capturar vídeos, y también otro segundo público que es muy importante y que está creciendo mucho dentro de Apple, que son los gamers. Cada vez hay juegos más potentes, más demandantes, con calidad de consola, y el A18 Pro va a poder mover estos, desde el Resident Evil 4, el Village, el 8, hasta otros JRPGs como el Sunless Zone Zero, que por cierto yo soy enganchadísimo a ese y tiene unos gráficos espectaculares, y otros juegos de consola como el Assassin's Creed. Todos estos hacen uso de una tecnología específica que es el Ray Tracing mejorado que nos encontramos en el A18 Pro. El A18 Pro es uno de los procesadores más potentes que hay actualmente en la industria de los teléfonos móviles y que rivaliza con el Snapdragon 8 generación 3 de Qualcomm o también con el último procesador que se encuentra dentro de los Google Pixel, el Tensor 3. Es un procesador de 3 nanómetros y es la segunda generación que hacen. Está muy optimizado para la batería. Luego te voy a hablar un poco más de eso, pero me ha sorprendido bastante, sobre todo la batería en este pequeño. Y aunque solo tiene 8 GB de RAM, ya sabes que Apple es bastante famoso por no poner demasiada RAM dentro de todos sus procesadores, también es bastante famoso por optimizar muy bien lo que hace. Entonces, esos 8 GB de RAM, cuando lo comparas en los benchmarks, dices, qué poco es esto. Sin embargo, cuando terminas viendo de qué es capaz de hacer el dispositivo, y no solo este año, sino en los años siguientes, es cuando dices, vale, es otro tipo de RAM. Y esto lo que va a hacer es que tu teléfono se siga sintiendo fluido durante un montón de años. Piensa al final que el iPhone 11 sigue siendo un dispositivo perfectamente utilizable a día de hoy. Sin embargo, si eres un usuario promedio, es decir, haces el típico uso de enviar mensajes, WhatsApp, mirar unas cuantas fotos en Instagram y de vez en cuando haces una foto o juegas al Candy Crush, pues este procesador te va a sobrar y no vas a hacer tantísimo uso de todas esas nuevas características, porque con el A18 vas a poder hacer todas las mismas cosas que puedes hacer con el A18 Pro. Este año Apple ha querido darle muchísima importancia a la parte de las cámaras y directamente lo que ha hecho ha sido introducir este botón, el botón de cámara, que llevábamos escuchando rumores sobre él desde hace un montón de tiempo. ¿Cómo funciona? En el lateral del dispositivo, en la parte de la derecha, hay un botón justo al ras del marco, pero tiene una textura diferente porque está hecho con cristal de zafiro. Este botón es un botón físico, pero también es un botón táctil. Y la verdad es que han hecho una cosa bastante interesante. Mira, ¿quieres ver la cámara del teléfono? Pulsas una vez. ¿Quieres hacer una foto? Vuelves a pulsar.
¿Quieres grabar un vídeo? Lo mantienes pulsado. Pero tiene un segundo paso, que es mantenerlo, pero no pulsarlo del todo. Justo lo necesario hasta sentir una especie de vibración áptica. Es muy difícil de describir, ¿vale? Y aquí lo que nos va a permitir es accionar otro tipo de menú. Este menú nos va a permitir, cuando deslizamos el botón hacia arriba o hacia abajo, hacer zoom. O también nos va a permitir cambiar la apertura, la luminosidad y el balance de blancos. Considero que, por ejemplo, para hacer zoom me parece una muy buena idea, me parece muy cómodo. Sin embargo, para moverte por diferentes menús no me lo parece, porque tienes que aprender una nueva forma de interactuar con este botón y también interactuar a través de los diferentes menús. No es algo intuitivo y es algo que me sorprendió bastante, porque Apple siempre suele hacer las cosas de una forma bastante intuitiva y resulta que me parece más cómodo cambiar ciertas cosas directamente utilizando los menús de la pantalla que moviéndote por los menús utilizando un botón. Es como si durante todo este tiempo hubiésemos aprendido que en la fotografía digital utilizamos los controles de pantalla para poder cambiar ciertas cosas y ahora tuviésemos que desaprender todo eso y volver al uso del botón. Considero que al final lo que terminará sucediendo es que lo utilizaremos únicamente para abrir la cámara como un acceso directo, hacer una foto, grabar un vídeo y ya está. Luego he escuchado en internet que hay bastantes personas que se quejan de que la disposición del botón no es tan cómoda para utilizarlo en formato vertical. Tengo que decir que eso no es verdad y sí que me parece cómodo incluso para utilizarlo en formato vertical. Luego también es curioso, y es que por ejemplo si dejas el teléfono en la mesa y lo coges y pulsas sin querer este botón, no activa la cámara. Tienes que hacer un tipo de pulsación un poquito más larga para activarla. Así que eso me ha parecido muy bien. Ya haré un vídeo específico sobre la cámara de estos iPhone porque tengo que contarte unas cuantas cosas. Se parece bastante a lo que nos encontrábamos el año pasado, sí, pero también hay mejoras. Nos encontramos con 3 sensores, tanto en el modelo Pro Max como en el modelo Pro. Este año son los mismos, ¿vale? Es decir, tanto si decides ir a por el tamaño grande como decides ir a por el tamaño pequeño, no va a haber una diferencia. Tenemos el super gran angular, que es el 0,5x, el gran angular, que es el 1x, pero que realmente esta misma lente lo que hace es desdoblarse al 1x, 1.2, 1.5 y también al 2x. Y por último, el teleobjetivo, que es un 5x. Me da la vida que hayan metido el 5X en este teléfono pequeñito. Yo estuve con el iPhone 15 Pro Max durante un tiempo y me encantaba básicamente por el 5X. Sin embargo, el tamaño me parecía demasiado grande y cuando pasé a este echaba de menos el 5X. Así que ahora tengamos el 5X en este formato pequeño, me encanta. Hay una cosa bastante curiosa y es que del sensor del 2X al 5X, todo eso es digital y esa es la parte que no mola del todo. Estas primeras lentes son de 48 megapíxeles y lo que va a utilizar es una cosa que ellos llaman fusión para que incluso aunque tú hagas una foto recortándola del sensor, es decir, utilizas el tamaño completo para hacer un 1x, pero a medida que vas recortando te terminas quedando con un tamaño mucho más pequeño, lo que hace es inventarse los píxeles a través de inteligencia artificial y crear una imagen de 24 megapíxeles, que por cierto tiene una calidad de imagen muy buena. Y otra cosa es que los 3 sensores son muy consistentes. Da igual que estés tirando con el super gran angular que con el teleobjetivo, que los colores que vas a terminar obteniendo son los mismos. Es una cosa que me gusta mucho de la cámara de los iPhone y es que es una cámara consistente. ¿Sabes por qué es un fotón? Porque ahora han incorporado una cosa que hay como lag cero, no sé cómo lo llaman ellos, ¿vale? O sea, no sé cuál es el término que ellos utilizan de marketing, pero básicamente es que pulsas sobre el obturador que quieres hacer la foto, ¡pum! Y la hace instantánea, es como, ¿sabes? No hay lo típico que sí que te encuentras en otras cámaras de teléfonos que haces como, es un segundito, no. Aquí es instantáneo y está muy bien sobre todo si quieres hacer fotografía callejera donde hay coches, no sé qué, lo pilla perfecto. El iPhone sigue siendo una de las mejores cámaras de fotografía móvil. Y aunque estamos ahora en la era de la fotografía computacional, con el Pixel 9 Pro, con el resto de dispositivos, el iPhone sigue siendo uno de los mejores, tanto para foto como para vídeo.
Este año además han querido hacer una cosa curiosa y es la aplicación de filtros. Ellos no lo llaman así, ¿vale? Ellos lo llaman colorización, pero lo que te permite es personalizar un poco el estilo de imagen que tú quieres. Si quieres imágenes con unos tonos más fríos, si quieres unas imágenes con tonos más cálidos o más Instagram friendly, ¿sabes? Entonces, esto me ha parecido bastante curioso porque ya no necesitas pasar la imagen que obtienes, el RAW que obtienes, a Lightroom y editarlo ahí metiéndote en LUTs, sino que lo puedes hacer directamente desde la propia cámara del dispositivo y hacer que toda la biblioteca de fotos tenga al final la misma apariencia. Esto lo que va a hacer es acercar una fotografía algo más cuidada, con unos tonos más trabajados, a un público que quizás le parece demasiado difícil meterse en Lightroom y meterse en aplicaciones que por lo general suelen ser de pago, y poder hacer estas modificaciones directamente desde la cámara del dispositivo. Y esto tengo que decir que es una cosa que me parece muy positiva, pero lo que me gusta más siempre, año tras año, de la cámara de los iPhone son las capacidades de vídeo. Y este año en los Pro nos encontramos unas cuantas cosas interesantes. El iPhone sigue siendo el líder en cuanto a vídeo, entre otras cosas porque permite utilizar un formato de archivo, el log, como por ejemplo los colores que sacas de una Sony FX3, y luego en la mesa de mezclas trabajar con esos brutos y también con los del iPhone y poder hacer una igualación de colores. Al final lo que termina haciendo este tipo de cosas es que ya no decidas tanto en plan de "buah, la cámara grande es la cámara buena", no, también aquí tienes una cámara muy buena y lo que haces al final es decidirte por una u otra dependiendo de lo que estés buscando en ese momento, pero que ya no sea el tema de los colores un impedimento. Y cada vez hay más profesionales, más estudios que utilizan las cámaras de los iPhone para crear cosas. Por ejemplo, yo sin ir más lejos, el año pasado ya utilicé la cámara del iPhone 15 Pro para hacer muchísimos vídeos. Le pones en modo cine, José, y es que mira, ahora estás, yo estoy aquí en primer plano, ahora estás tú en primer plano. Y por cierto, la cámara del iPhone 15 Pro también tiene lo del S-Log. Eso no es una novedad de este año. Sin embargo, sí que hay una novedad este año en vídeo, y es en la captura del audio de los vídeos. Al igual que podemos cambiar, por ejemplo, la duración de un vídeo o los colores, vamos a permitir cambiar cómo queremos que se escuche. Tiene una serie de micrófonos repartidos el iPhone y va a ir recogiendo el audio de diferentes puntos. Entonces, ese nuevo sonido lo llaman audio espacial. Y después, en postproducción, vamos a poder decidir si queremos centrarnos, por ejemplo, en lo que está sucediendo delante de nuestro iPhone o si también queremos meter el sonido de alrededor. Esto me parece especialmente útil, imagínate, si estás grabando una entrevista y hay sonido ambiental alrededor. Vas a poder centrarte en las dos personas que están hablando. Esto lo pude probar el otro día y me pareció una pasada, sinceramente. Vamos a hacer una prueba de audio, hay sonido de calle, hay una sirena ahora mismo y probablemente con el modo estándar lo que tendría que hacer es escucharse todo, y cuando pongamos el modo espacial, entonces ya no se escucha nada más. La verdad es que esta generación los iPhones se sienten más como una cámara con cosas de teléfono que como un teléfono en sí. No sé, me parece muy curioso, entre otras cosas por el botón y demás. Ya utilizábamos el iPhone para prácticamente fotografiar casi todo. Por ejemplo, incluso yo mismo en el canal lo utilizo para grabar los vídeos. Muchísimo B-roll que ves en el canal está grabado con el iPhone. Pero este año el hecho de tener este botón extra, sinceramente me parece que está muy bien. Era algo que se llevaba rumoreando que iban a haber hecho desde hacía ya un tiempo, desde iPhone 14 ya empezamos a escuchar rumores de estos, y yo decía, ojalá que lo lancen. Entonces, este año la sensación general es que no hay grandes cambios, pero para todas las personas que nos dedicamos a temas de creación de contenido, fotografía, vídeo, en nuestro día a día, tener una herramienta como tal que te cabe en el bolsillo, que pulsas un botón y que te pones a hacer fotos y vídeos con buena calidad, está espectacular. Y si a esto le sumamos que este año el iPhone sí que puede capturar imágenes 4K a 120 FPS, que es un super slow motion, pues al final lo convierte en un dispositivo muy versátil para vídeo. Y eso es algo que, por ejemplo, cuando analizo los Google Pixel u otros dispositivos, siempre la parte de vídeo la suelo dejar al margen, porque nunca suele ser tan buena como la del iPhone. En foto es mucho más complicado, porque todos están ya a unos niveles muy buenos, pero en vídeo sí que considero que el iPhone sigue siendo el referente.
Antes te hablaba sobre la batería, y es que junto con la cámara y junto con la pantalla es una de las cosas que más le suele interesar a la gente. Hasta ahora solías tirar más por un modelo Pro Max, entre otras cosas por la batería, porque decías que una batería grande. Sin embargo, en el modelo Pro de este año la batería también está muy bien. Me ha aguantado el día y medio, que ya es mucho más de lo que podía decir con mi iPhone 15 Pro. El iPhone 15 Pro, este de aquí, el pequeñito, durante estos últimos meses finales, ya la batería no estaba durando tantísimo. Y era en el 15 Pro Max donde podías encontrar ese extra que hacía que sí que te durase ese día y medio, ¿no? Con el que te terminas quedando tranquilo si sales, por ejemplo, un fin de semana y te olvidas el cargador en casa. Pues ahora también vamos a poder tener esa misma situación con el 16 Pro. Llevo utilizando este iPhone, el 16 Pro, todo el día de forma súper intensa. Son las 11:30 y 28%. Está bien. Y el 16 Pro Max no lo he podido poner a prueba todavía de una forma tan intensa en batería, pero también tiene muy buena pinta. Lo que ha sucedido este año son dos cambios. Uno, han metido más batería, y esto se nota en que este año el iPhone es ligeramente más grueso que el año pasado y pesa un poquitín más que el año pasado. Y dos, que el procesador está más optimizado. Así que eso me gusta. Pero Apple este año ha hecho muchísimo hincapié en que uno de los grandes cambios era Apple Intelligence. Y bien, lo he dejado para el final por una sencillísima razón. Como decirte, ha sido la cosa más decepcionante que he visto en el nuevo iPhone. Para empezar, porque el producto que nos encontramos en la salida no lleva Apple Intelligence. Lo que nos encontramos es el mismo asistente Siri, ¿vale? Que sigue siendo incapaz de decirnos en muchos casos la temperatura correctamente. Y aunque Apple dice que en las próximas semanas, próximo mes, aquí en Estados Unidos se lanzará Apple Intelligence, en España y en el resto de países hispanohablantes vamos a tener que esperar al menos hasta el año que viene para poder ver Apple Intelligence y por lo tanto disfrutar de una de las grandes características de los iPhone de este año. Y esto es de las primeras veces que esto sucede con Apple. Lanzar primero un hardware con una promesa de futuro para el software y sobre todo con una promesa de futuro que es tan importante a la hora de querer actualizar dispositivos este año. Incluso aquí en Estados Unidos, aunque veamos una primera versión de Apple Intelligence el mes que viene, no será hasta finales de año cuando realmente empecemos a tener las cosas que dijeron que tendríamos durante la keynote de junio. La conexión con ChatGPT, el creador de imágenes, que las últimas cosas que hemos visto son poco menos que decepcionantes porque las imágenes no tienen demasiada calidad, o cosas como la conectividad con nuestro calendario. Cuando lo comparas sobre todo con otros asistentes como Gemini, es donde te das cuenta de que toda la parte de Apple Intelligence aún le queda muchísimo trabajo por delante. Y aunque sabemos que más vale esperar, pero que las cosas salgan bien, creo que la espera está siendo más larga de lo debido, sobre todo porque estos teléfonos en principio han sido concebidos para Apple Intelligence, y no salir con ello, al menos el día 1 en Estados Unidos, me parece una línea roja bastante grande. De todos modos, voy a hacer una cosa, y aquí es un compromiso que voy a hacer contigo. Cuando el año que viene lancen Apple Intelligence en español, me comprometo a volver a hacer la review de estos dispositivos y hablarte de una forma más pormenorizada sobre Apple Intelligence. Pero lo que te tengo que decir a día de hoy es: no te compres el iPhone 16 por Apple Intelligence, porque es inexistente. El iPhone 16 Pro es un dispositivo fiable, sólido, maduro y me sigue pareciendo uno de los mejores teléfonos que existen, sobre todo si lo que buscas es algo que te vaya a durar muchísimos años. Y realmente, y como te decía al principio, Apple no ha cambiado tantísimo el iPhone 16 Pro frente al iPhone 15 Pro de un año para otro. Sí que ha tocado diferentes puntos que queríamos, como por ejemplo, tenemos una mejor batería, tenemos una pantalla ligeramente más grande y por fin nos encontramos con las mismas cámaras tanto en el modelo Pro Max como en el Pro, que eso para mí ya es algo muy importante porque a mí me gustan los teléfonos algo más pequeños porque me parecen más cómodos. Y luego esas características algo más avanzadas como ese log o el tener un botón directamente en el propio marco del dispositivo para abrir la cámara son cosas que solo un público muy reducido terminará utilizando en su día a día, pero que ese público entre los que yo me encuentro pues terminamos agradeciendo. Sin embargo, tengo que decir que el iPhone 16 este año me parece una alternativa muy buena al iPhone 16 Pro. Es cierto que no tiene una pantalla de 120 Hz como sí que nos encontramos en este de aquí, pero considero que está muy bien. De todos modos, ya haré una review específica sobre
sobre el 16. Así que si no estás suscrito o suscrita, te recomiendo que lo hagas para poder ver esta review. Y por el momento, ante la pregunta de Víctor, ¿actualizarías del iPhone 15 Pro al iPhone 16 Pro? Te diría, no. Me parece una actualización interesante si vienes de un iPhone 11 o de un iPhone 12. Ahí sí, ahí considero que vas a notar un salto bastante grande, incluso quizás de un 13. Pero si vienes de un 14 o de un 15, aguanta. Porque mi sensación es que este año es un año de ir asentando ciertas bases. Esa base es la promesa de futuro de Apple Intelligence. Pero de momento, como te decía antes, es de futuro, no de presente. Y el año que viene, con el iPhone 17, considero que sí que vamos a tener unos teléfonos muchísimo más sólidos de lo que este año tenemos. Son buenos dispositivos, pero ha sido una actualización menor. En fin, nos vemos en siguientes vídeos. El siguiente será sobre el iPhone 16 y hasta entonces nos vemos. Chao.